Vamos a estudiar en este vídeo todos los elementos de la elipse y las características que tienen cada uno de ellos, porque va a ser esencial conocerlos para poder resolver todos los ejercicios que se nos pueden plantear con esta figura. Por un lado, empezamos con la definición de elipse. Lo que tenemos que saber es que es una curva cerrada y plana que constituye el lugar geométrico donde se sitúan todos los puntos que cumplen la condición de que la suma de las distancias a dos puntos fijos que llamamos focos es exactamente igual a la longitud del eje mayor. Esta definición hay que sabérsela y entenderla. Vamos a ir desgranándola poco a poco. Vamos a ver los elementos que tiene la elipse. Por un lado tenemos un punto que es el centro de la elipse. Tenemos los ejes, el eje mayor, que es el eje AB, y que mide exactamente 2 veces el segmento A. Desde A hasta O es la medida de A, y también la medida de A va desde O hasta B. El eje menor es su mediatriz, es perpendicular a él, son dos ejes de simetría, y la medida del eje menor es 2B, es decir, desde C hasta O es la medida de B, y desde O hasta D también mide B. Y tenemos AB 2A, CD 2B, eje mayor, eje menor, son perpendiculares entre sí, se cortan en el punto medio y son ejes de simetría. Por otro lado tenemos estos dos puntos importantísimos que son los focos, que están situados en el eje mayor, a una distancia simétrica del eje menor. La distancia desde el centro a un foco la denominamos C, y la distancia de un foco a otro foco es 2 veces C y es la distancia focal. Cuando nosotros unimos un punto cualquiera de la elipse con estos focos, a estos segmentos les llamamos radios vectores, y la suma de los dos radios vectores es exactamente igual al eje mayor. Por otro lado tenemos circunferencias importantes, que son la circunferencia principal, que tiene su centro en el centro de la elipse, y el radio es A. Con este radio y este centro nosotros dibujamos la circunferencia principal, esta de aquí. Por otro lado tenemos las circunferencias focales, que tienen un radio que mide exactamente 2A, es decir, el eje mayor, cogemos la medida de 2A, y haciendo centro en el foco, podemos dibujar, con centro en el foco, podemos dibujar esta circunferencia focal. Y haciendo centro en el otro foco, dibujaremos la otra circunferencia focal. Ya tenemos centro, ejes, focos, radios vectores, circunferencia principal y circunferencias focales. Por otro lado, vamos a dibujar en este punto de la elipse una tangente a la elipse, en ese punto. Y vamos a ver que corta a la circunferencia principal en un punto, le voy a llamar T o M, como queráis llamarle, y lo que vamos a ver es que si yo desde el foco trazo una perpendicular a esa tangente, esta distancia que hay desde el foco al punto T va a ser exactamente la misma que desde el punto T a este punto, que es subsimétrico respecto a la tangente. Y además ese punto simétrico va a estar situado en la circunferencia focal. Vamos a ver, hemos dicho que la distancia, el eje mayor, que es 2A, es el radio exactamente que hay desde la circunferencia focal, desde el centro, con centro en el foco, y radio el eje mayor, es decir, desde F2 hasta, vamos a ponerlo esto entre paréntesis, el F1 entre paréntesis, que es el simétrico de este foco, esta distancia también es 2A, porque en realidad esto es la suma de los radios vectores de RP más R'P. Fijaros, de P a F2, primer radio vector. Y este otro radio vector es el que hemos añadido aquí, le hemos sumado para que en total sea el segmento 2A.
Claro, como nosotros desde el foco hemos trazado la perpendicular a la tangente, fijaros que aquí se forma un triángulo, este triángulo rectángulo, que comparte cateto con este otro triángulo. Y vemos que esta hipotenusa es exactamente el mismo valor que este, con lo cual este cateto será igual a este. Es decir, son dos triángulos simétricos respecto a la tangente. Luego estas dos distancias son las mismas. Bien, todo esto nos lleva a definir qué es la circunferencia principal, definición que hay que conocer, que son las propiedades que nosotros tenemos que conocer en la elipse. A ver si lo puedo meter por aquí, así, para que se vea. Y tenemos que la circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares. Los pies de las perpendiculares son los puntos donde se forma el ángulo de 90 grados, trazadas desde los focos, esta recta está perpendicular, trazada desde el foco a la tangente a la elipse. Cualquier punto que yo coja, fijaros, cualquier punto que yo coja de esta circunferencia principal, si lo uno con el foco y trazo aquí la recta perpendicular, esta recta va a ser tangente a la elipse. Luego ya veremos en qué punto. Y por otro lado, la circunferencia focal es el lugar geométrico de los puntos del plano simétricos a los focos, es decir, este punto es simétrico a este respecto a la tangente. Si en este caso que he dibujado aquí yo prolongo esto, voy a localizar aquí también el punto simétrico de este foco respecto a esta tangente, a esta otra tangente. Y vamos a hallar el punto de contacto con la elipse de esta tangente, sabiendo, si nos fijamos en el dibujo de arriba, que tenemos este punto es el punto T, este es el simétrico, y fijaros, desde el simétrico unido con el otro foco, me va a determinar, uniendo el simétrico de un foco con el otro foco, voy a poder definir exactamente cuál es el punto de la curva, el punto de la elipse, el punto de llamar el punto Q de la elipse, donde esta tangente corta a la figura. Nos quedan de ver otros dos detalles. Uno de ellos es que cuando yo tengo un punto situado en la tangente fuera de la curva, fijaros que también se va a producir aquí este triángulo simétrico a este. Es decir, que la distancia que hay desde este punto al foco es exactamente la misma distancia del punto al simétrico del foco. Por lo tanto, fijaros que una posibilidad es que cuando yo cojo con el compás esta distancia, podría localizar sobre la circunferencia focal donde está exactamente el otro foco. Cuando nosotros aplicamos el teorema de Tales, vamos a recordarlo, tenemos que con dos rectas concurrentes en un punto, voy a situar dos segmentos, de aquí a aquí que esto mida, le voy a llamar C, y de aquí a aquí también mida C, que midan lo mismo. Y ahora trazo dos rectas paralelas. Lo que ocurre, o lo que me dice el teorema de Tales, es que dos rectas concurrentes cortadas por un conjunto de rectas paralelas generan segmentos proporcionales. Como yo he obligado a que este segmento sea igual a este, lo que va a ocurrir es que este segmento de aquí también va a ser igual a este. Me dirá otra cosa, me dirá M, lo voy a llamar, pero esto también me dirá M. ¿Y qué va a ocurrir con este segmento y este segmento de aquí? Que yo tengo todo esto mide exactamente 2C. De aquí a aquí mide exactamente 2 veces M. Luego esto también será, voy a llamarlo 2 veces A. Voy a llamar a este segmento 2 veces A. Como tengo este otro triángulo y se mantienen las proporciones entre los diferentes segmentos, si esto es igual a esto igual a esto, lo que voy a tener aquí es que esto de aquí, este segmento, va a ser exactamente la mitad de A. O es lo mismo, si yo me trazo esta paralela por aquí, este punto va a ser exactamente el punto medio en este segmento y aquí tendré la medida de A.
Si yo me voy a la elipse, voy a observar que tengo este mismo dibujo aquí representado, pero con estos nombres. Tenemos los focos, el foco F1, tenemos la medida de C, que va desde el foco 1 hasta el centro, tenemos la otra medida de C, que va del centro al foco 2, tenemos el punto T con esta medida que la voy a llamar D, y tenemos el simétrico del foco 1, cuya medida aquí también es la misma. Por lo tanto, si yo uno F con F2, tenemos el segmento que sabemos que es desde aquí hasta aquí 2A, pues si uno este punto medio con este punto medio que es el O, esta recta va a ser paralela a esta, y no solo eso, sino que va a medir exactamente la mitad del eje mayor.